damos la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad Iberoamericana León, quien a través de la Coordinación de Incidencia Social, el Programa Universitario de Derechos Humanos, la División de Ciencias Sociales y Humanidades, el Cuerpo Académico en Desigualdad Social y la Biblioteca Jorge Vértiz Campero, agradece su asistencia a la proyección y conversatorio del documental El Cuarto de los Huesos, en el marco de la jornada Los Jesuitas en la Defensa de los Derechos Humanos. En 1989 fueron asesinados 6 jesuitas y 2 mujeres en la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, la UCA, en El Salvador, Centroamérica. A 33 años de su martirio, queremos conmemorar su lucha y defensa de los derechos humanos y analizar los contextos de violencia en que se encuentran actualmente los países de Centroamérica y México, y en los cuales los jesuitas trabajan a favor de la igualdad y la justicia. Tenemos el honor que nos acompaña la licenciada en periodismo y cineasta Marcela Zamora Chamorro, graduada de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba, de la Cátedra de Dirección Documental, directora de varios documentales en El Salvador, Nicaragua, México, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos y España. Su mirada comprometida con la realidad del Triángulo Norte de Centroamérica la ha hecho ganar múltiples premios internacionales, tales como el Premio PIPA 2019 del Gobierno de Francia, que la seleccionó como una de las ciudades de Latinoamérica que lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y por su trayectoria cinematográfica. Sus filmes han obtenido apoyos de fondos internacionales, tales como la Fundación Ford, Coprocine de México, ONU Mujeres, PNUD, HBO, entre otros. Parte de su filmografía comprende María en Tierra de Nadie, que es de España, México, El Salvador, en 2011, que tuvo el premio a Mejor Largometraje Documental Iberoamericano del Festival de Biarritz 2010. Las Masacres del Mozote, 2011, Los Ofendidos y Comando, que ambos son del 2016, El Cuarto de los Huesos, que ha obtenido el premio Amnistía Internacional y mención especial del jurado Docs Barcelona 2015, siendo parte de la selección de varios festivales, entre ellos el primer Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de México y 9 nominaciones más. Le damos la bienvenida a Marcela Zamora. Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a la Ibero de León, Guanajuato, por la invitación a platicar sobre este documental que ha sido tan importante a lo largo de todos estos años, desde que finalicé su realización y fue su estreno en Jihlava, en República Checa. Y pues es un documental que con mucha tristeza tengo que decir que no pierde vigencia, que sigue más fuerte que nunca la problemática ahora, sobre todo que estamos viviendo un estado de excepción, del cual hablaremos si quieren más tardecita. Y bueno, estamos atravesando un momento muy duro para los y las salvadoreñas y un retroceso masivo hacia el momento en que asesinaron a los padres jesuitas, ¿verdad? Los cuales todavía no tienen justicia, todavía no se les ha otorgado un juicio justo para todos y todas, ¿verdad? Y muchas gracias y qué gusto acompañarles. Estoy aquí para responder las preguntas que ustedes tengan y para conversar. A la maestra Lourdes, que también quiere darte la bienvenida y hacer algunas reflexiones en relación al documental. También aquí hay público presente y hay gente también en la sala de Zoom que seguramente también van a querer hacer alguna pregunta. Pues antes que nada, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por tu generosidad de presentar aquí el documental en la Ibero. Y bueno, tristemente este documental creo que no nos es ajeno, la realidad mexicana empata muchísimo con lo que nos acabas de presentar. Actualmente en México tenemos más de 105,000 desaparecidos aproximadamente, de aproximadamente también 52,000 cuerpos sin identificar. Esta es una cifra oficial, pero bueno, hay una cifra paralela
en donde pues no están registrados muchos de los datos y esto puede incrementarse de manera significativa. Lo que vi en el documental me remitía muchísimo al caso mexicano en cuanto a todo lo que ahí nos narras y que sucede aquí en México. Esta crisis forense, cada hueso que está ahí, cada fragmento, representa la historia. Ahora sí. Representa la historia de una persona. Esa persona que finalmente es pariente, es hijo, es nieto de alguien que lo sigue buscando, ¿no? Esta realidad también en donde son las mujeres quienes están comprometidas con esta causa. En el caso mexicano sucede exactamente lo mismo, en donde podríamos decir que aproximadamente el 90% de nuestras buscadoras son mujeres que quieren encontrar a sus familiares y que les representa no solo una pérdida emocional, el no saber de su familia, sino todos los daños colaterales que también tiene esto, ¿no? Por ejemplo, daños a la salud, evidentemente, daños a su economía, rupturas familiares importantes, porque justamente nos comparten aquí las buscadoras que cuando están en estos procesos, el resto de la familia también tiende a desapegarse de ellas, a abandonarlas, inclusive por el miedo que tienen también los otros miembros de la familia a ser perseguidos, a tener represalias por la búsqueda que ellas realizan. Entonces, esto significa realmente una pérdida, una crisis humanitaria de enorme envergadura que tiene que ver con la violencia estructural, toda la violencia que se ha vivido, ¿no? No es solo en el caso de El Salvador, el pleito entre pandillas, o acá en el caso de la cuestión de los grupos de crimen organizado, sino que tiene que ver con una violencia más allá de lo que pueden ver nuestros ojos en lo más corto, ¿no? Bueno, también otra de las cuestiones aquí que quería mencionar es esta dura situación que viven los familiares cuando hay, aquí en el documental le llaman un duelo congelado, acá lo conocemos como un duelo ambiguo, pues no acaban de cerrar el proceso al no saber con exactitud si su familiar está vivo, está muerto, y independientemente del tiempo en el que haya desaparecido, siguen queda con la esperanza de encontrarlo, ya sea vivo o muerto. Entonces, esto es un periodo desgarrador en el no saber dónde están, ¿no? Y otra de las cosas que también me gustaría comentar en esta crisis forense es que justamente muchos cuerpos están ahí, no han sido identificados y las familias siguen buscando. Entonces ya está ahí el cuerpo, pero sin embargo, pues hay una búsqueda porque no hay la capacidad de identificarlo. Entonces, en ese sentido también vemos unas instituciones totalmente rebasadas, un Estado que no cumple su función, autoridades coludidas con el crimen organizado en el caso de México, y esto hace que el problema pues se agrave. Aquí también una de las cosas, y que bueno, es una situación que me gustaría preguntarte, vemos cómo la función de del trabajo colectivo también desempeña una función de apoyo significativo. Entre ellas forman como una especie de familia al estar así reunidas, y también impulsan movimientos significativos en el país. Entonces, bueno, yo te quería preguntar, Marcela, dos cosas que me hacen ruido. Primero que nada, ¿cuál es tu interés de hacer un documental en este sentido, con este tema, que te lleva a más allá de lo que evidentemente se ve? ¿Por qué este tema? Hay miles de temas más. ¿Por qué te interesa exactamente en este tema? Y bueno, la pregunta que estaba también en la postal es, para ti, ¿qué cosecha un país que justamente siembra huesos? Entonces, y bueno, también abro el micrófono, no sé si quieras ir contestando o quieras que, sí, ok. Muchas gracias, profesora, por su intervención. De hecho, me llevó a muchas ideas, porque este documental desató muchas cosas en El Salvador. Quiero aclarar algunas cosas, porque a partir de ahí creo que podemos dimensionar la situación
al compararla con México, que claro, yo creo que son comparables en el sentido de son mujeres las que están buscando a los familiares desaparecidos, ¿verdad? Son las abuelas, son las hermanas, son la madre, casi no hay hombres. Yo estuve casi 6 meses ahí en medicina legal y logré ver 2, 3 hombres que llegaban destruidos, saber que aquí los hombres están o en la cárcel o migraron a Estados Unidos o están muertos. Aquí hay muchas madres solteras, el número de madres solteras en El Salvador, aunque no está censado, es altísimo. Yo soy madre soltera y generalmente somos nosotras, ¿no? La cadena de mujeres que vamos cuidando. Además, quiero comenzar diciendo que en una proyección que tuve en México, cuando vine y le conté a las madres, porque fue muy fuerte, recién salido el documental, ya tiene muchos años el documental, bastantes, ¿no? Llegué y hubo una proyección muy grande y las madres me preguntaban que dónde estaban las marchas y que por qué tenía que tapar los rostros de los personajes. Entonces, yo fui atando muchos cabos. Yo con México tengo una relación de años. Yo estudié en la Ibero también. Yo soy periodista, es mi primera carrera. Después estudié cine. Yo estudié en Ibero de Puebla, así que con mucho orgullo. Y viví en México 5 años y ahí comencé mi carrera cinematográfica. Hice mi primer largometraje, María en Tierra de Nadie, que ahora sobre mujeres migrantes centroamericanas. Entonces, siempre he estado yendo y todas mis coproducciones son mexicanas. De hecho, el documental que acabo de estrenar la semana pasada es una coproducción con México también, que habla un poco vuelta al mismo tema, ¿verdad? Tortura y bueno, ahorita les contaré. Pero el problema es que aquí en El Salvador las madres no pueden enseñar los rostros. Ahí es una gran diferencia con México. En México tú ves con lo de Ayotzinapa muchas madres gritando por sus hijos, exigiendo a la justicia. Aquí en El Salvador todavía no se puede. De hecho, las madres no ponen denuncia en el Ministerio Público. Ellos tienen un gran problema en medicina legal porque las madres llegan pidiéndoles que por favor les den información. Y los de medicina legal, yo vi todo eso, yo presencié todo eso. Y las de medicina legal le decían, madre, usted tiene que ir a poner la denuncia al Ministerio Público, si no nosotros no podemos hacer nada, le tenemos que tomar ADN. Otra cosa, en El Salvador no hay un banco de ADN, es una crueldad. Estas madres que viven lejísimos, se tienen que venir y dormir en las calles de afuera de medicina legal, porque tienen a veces para pagar un pasaje, eso es todo. Entonces llegan y se quedan ahí semanas en el proceso mientras sacan el ADN y todo, y ahí se ven durmiendo en las calles. Entonces, El Salvador no cuenta con banco de ADN. En El Salvador las madres no ponen denuncia en el Ministerio Público porque tienen miedo. ¿Por qué? Porque cuando llegan al Ministerio Público, ¿qué es lo que le dicen? Ah, pero si usted parió un pandillero, hoy aguántese. Hoy, ¿para qué está buscando ese muchacho? Ese muchacho solo asesinar y violar quería. Entonces, las humillan y muchas veces de ahí mismo salen información para los líderes en las cárceles y en las cárceles mandan a hacerle algo a la madre, a la abuela. Uno de mis personajes, de hecho, cuando yo me fui de gira con el documental, cuando regresé, pregunté por cada una de ellas y me dijo, pues, uno de los fotógrafos, Fred Ramos, que es un fotógrafo muy conocido, que me ayudó con el documental, me decía, no sabías lo que le pasó, vamos a ponerle doña Margarita, ¿no? Porque no vamos a decir los nombres. Bueno, ya podemos decirlo porque ya está muerta. Me decía, ¿no sabes lo que le pasó? Yo no sé. La descubrieron que había puesto denuncia, entonces de la cárcel era la abuelita, la que sale ahí, la señora más viejita. Entonces la señora anduvo poniendo denuncia y hablando de su nietecito, y de la cárcel le mandaron una orden de que si no se callaba, pues iban a hacer algo. No se cayó y ella siguió. Entonces, pues le dijeron, bueno, vamos a matar al resto de tu familia y ahora vas a cobrar la renta. Entonces la pusieron a cobrar la renta, que es como un IVA, es un de renta, ¿no? Aquí todo el mundo paga, bueno, pagaba, ya volveremos al momento de ahora, ¿no? O siguen pagando, pero pues estamos en estado de excepción. Y la policía la agarró a ella cobrando la renta, entonces estaba en la cárcel.
Cuando yo vine, la señora estaba en la cárcel. Hicimos lo que pudimos y logramos sacarla. Pasó un muy buen tiempo, pero aquí no hay garantías para las madres, para la familia, para las mujeres que buscan a los desaparecidos no hay. Entonces aquí no pueden tener rostros, no es un peligro dar un rostro. Entonces es muy difícil que haya un grupo, excepto COFAMIDE, que son las madres que buscan a los desaparecidos en México. Eso, COFAMIDE es el comité de familiares que buscan a sus desaparecidos en México, en el trayecto hacia Estados Unidos. Ellas sí se atreven a dar la cara, pero ellas tienen muy delimitado el territorio, es en México, pero las que buscan a sus hijos, de hecho así comencé el documental, o sea, así comienzo a responderte la pregunta, ¿cómo llegué a este documental? Fue cuando terminé María en Tierra de Nadie, que viajé con las madres de COFAMIDE buscando a sus desaparecidos por todo México, no sé si alguno de ustedes ha visto María en Tierra de Nadie. Cuando viajé por ahí, pues yo decidí después hacer un documental solo sobre estas madres, porque esa era una parte de mi documental. Y cuando vengo a El Salvador, comienzo a hacer mi investigación y cuando llego a las casas de estas mujeres, me dicen, mire, pero yo también tengo un hijo desaparecido aquí. Y yo, ¿cómo que aquí? Sí, aquí tengo un desaparecido. Y ella también, y la vecina, y la de enfrente, y la de no sé dónde, y de repente comienzo a darme cuenta que eran cientos de miles de madres buscando a sus jóvenes en el territorio salvadoreño, pero que no salían las noticias. ¿Por qué? Porque El Salvador no ha firmado ningún tratado internacional que le dé legitimidad a la figura del desaparecido. Aquí no existe. Aquí estás muerto o vivo. Aquí desaparecido no puedes llegar a decir. Después de 24 horas, 48, te buscan como muerto, pero antes no pueden hacer un juicio, no pueden hacer nada. No quiere El Salvador firmar eso desde la guerra, desde la Comisión de la Verdad lo dijo, tienen que firmar los tratados internacionales para poder buscar a sus desaparecidos, pero no lo han firmado. Entonces es muy difícil trabajar con el tema aquí. Y claro, no se puede hacer censo sobre una figura jurídica que no existe. Como no existe la figura del desaparecido, no podemos levantar un censo, porque eso no existe en El Salvador. Aquí no hay desaparecidos. Entonces yo comencé y fue que me fui ahí con los de medicina legal y eran muchísimas madres. Por respeto no filmé ese aglomeramiento, cuando se aglutinaban todas, cuando abrían las fosas comunes, y comenzó, pues realmente fue un documental que abrió un tema que no se había tocado en El Salvador. Siempre se hablaba de los desaparecidos en México y de los desaparecidos de la guerra civil, pero los que están enterrados en El Salvador entre medio de estos dos tragedias, no, esos no están, y son miles de jóvenes, miles y no son pandilleros. O sea, hay algunos que son pandilleros y hay una buena parte que no lo son. Entonces, para comenzar, no tenemos figuras para el desaparecido, no hay banco de ADN. Y lo que tú decías, entonces comienzo a investigar, a meterme. De hecho, yo estaba recién parida, que fue fuertísimo también, porque me imaginaba, ¿no?, qué podría pasar. Y creo que es la deshumanización más fuerte que puedes hacer en alguien, es quitarle el ser más preciado y no saber a dónde están. Entonces siempre decimos que las víctimas no son siempre víctimas, las víctimas son víctimas que luego siguen caminando. Para mí estas madres van a ser siempre víctimas hasta que le entreguen aunque sea los huesos, porque estas madres viven como en un limbo, dejan todo, absolutamente todo, van a escarbar ellas. Hay una de las madres que se había quebrado el brazo por estar escarbando y en el seguro social se lo pusieron mal. Entonces ella ni trabajar podía. Pero es que es una historia más trágica que la otra, ¿no? Entonces, cuando sale el documental, aquí no me quieren mucho, ¿no? El gobierno, yo no soy muy agradable para el gobierno aquí, pero para ninguno de los gobiernos, pero siempre hubo cierto respeto, ¿no? Por la libertad de expresión que ahora no tenemos. Pero con este documental fue tan grande el shock de tanta gente que se dio cuenta que eso no existía, que para ellos no existía, que se comenzó a proyectar el documental en la Corte Suprema de Justicia, en ministerios públicos, en migración, en un montón de lados.
y se logró muchas cosas a través del documental. Lo que no se ha logrado todavía, que es lo que pues ahora estamos viviendo lo mismo, en la guerra eran desaparecidos pues de los ambos mandos, militares guerrilleros, luego fue por los pandillas y ahora sí es por la Policía Nacional Civil, que es una lástima porque nosotros teníamos una de las mejores policías que se pudo armar en un país después de guerra, en la posguerra. Se limpió la PNC. Aquí yo si me pasaba algo salía corriendo hacia un policía, ahora ya no lo hago. Ahora yo no me detengo no sé cómo le llaman, en un tranque de policía, yo no me detengo y ahora la policía otra vez tortura, captura, desaparece, está haciendo lo mismo que se hicieron, que hacían los pandilleros, que hacían los militares en esa época, ¿no? Entonces, es un retroceso muy grande y lo que acompaña de nuevo ahora, bueno, no es de nuevo, ¿no? Pero es algo que creímos que nuestra generación no íbamos a vivir, es la censura, la censura. Yo el documental que acabo de hacer ahora no lo pude presentar en espacios públicos, no he podido presentarlo, no lo puedo presentar en cines, los cines no se atreven a presentarlos, tuve que alquilar un lugar y luego capturaron a una de mis personajes en la cárcel ahora. Entonces estamos ahora trabajando para que sacar a esta chica de la cárcel que no tiene nada que ver, pero eso ya es otra historia que podemos hablar en otro momento. Y quizás voy cerrando para dejar más lugar, ¿no? a otros comentarios, solo diciendo de que, como tú dijiste, no es una persona la que desaparece, es aquí en El Salvador, todo como en México, me imagino, todo está encadenado, ¿no? Esta persona alimenta a 5 niños, 3 niños con su trabajo y además cuida entonces, al desaparecer a una persona, quitas un eslabón y comienza a desmoronarse toda una estructura familiar. Eso es lo que está pasando ahora, eso es lo que pasaba y lo que pasaba en la guerra. Muchísimas gracias, Marcela, por tu respuesta. Nada más, fíjate, comentarte, aquí justamente una buscadora justamente puso un amparo para generar el Banco Nacional de Datos Forenses, porque la cuestión de reconocimiento de restos óseos se tenía que hacer a nivel estatal. Entonces, si encontraban a tu pariente, por ejemplo, en Baja California y eras de Guanajuato, pues entonces tenías que ir ahí a hacer esto. Y justamente acaba de ganar este amparo una buscadora justo de Guanajuato, afortunadamente, y estamos en ese proceso. Y bueno, acá también otra de los logros que se ha tenido es esta figura de desaparecido, porque también teníamos otra de no localizado, que era hasta 72 horas, se podía declarar como desaparecido, y con esta crisis humanitaria que tenemos, se requiere inmediatamente empezar a buscar, y el trabajo de las buscadoras, el empuje que han tenido, logró que justamente se reconociera inmediatamente como desaparecido una persona, para no dar tiempo a que pudieran llevárselo a otro lugar, porque las primeras horas de búsqueda son vitales, ¿no? Y bueno, otra de las cuestiones también aquí es que probablemente la crisis de persecución a las buscadoras no es tan intensa como en El Salvador, pero sí, por ejemplo, la semana pasada asesinaron a una madre buscadora aquí en el estado de Guanajuato, ya por lo menos van 5 asesinadas a manos del crimen organizado, ¿no? Y obviamente en colusión con las autoridades. Pero bueno, esto también se da aquí, y muchas de ellas que también han sido desplazadas porque no pueden vivir en sus entidades de origen justamente por las amenazas que sufren y que se las tienen que llevar. Entonces, aparte de toda esta pérdida, sufren nuevamente una pérdida, siendo desplazadas hacia otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario para pasar el micrófono. Bueno, Marcela, muchas gracias por estas palabras y este contexto que nos has dado de la vida en El Salvador, y que nos refleja un poco de cómo está pasando en México. Creo que sirve a nosotros también como para sensibilizarnos. Creo que ese es el objetivo tanto de esta actividad como mucho del trabajo que tú haces con tus documentales.
Creo que no sé si pudiéramos cerrar con alguna mensaje que tú quisieras dejar de cuál es el legado que tienen las universidades en relación a la atención pues, a la violencia y a la realidad que estamos viviendo, como para pensar en pautas del seguimiento que nos toca, ¿no? Como instituciones y sobre todo como instituciones específicas también. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y bueno, yo solo quiero cerrar con esa pregunta, es muy interesante, nunca me la habían hecho y de hecho te lo agradezco mucho, la verdad, porque yo creo que las universidades, los centros escolares, todos los encargados de educación, de educar, ¿no? Sí, de educar, deberían no solo de quedarse con el contenido académico, hay que incluir las artes. Las artes es una manera muy fuerte, muy contundente, no solo de mostrar realidades, sino de mover a la gente, de moverla, de sentir ganas de irse, de ir a hacer algo, ¿no? Eso es lo que provoca las artes. Las artes además se te quedan pegadas. Mucha gente cuando, bueno, en México que he tenido ya no sé cuántas, este año he ido 5 veces a México a proyectar, a hacer cosas, pero siempre que voy a alguna universidad o en alguna proyección, siempre hay alguien que me dice, ¿y qué puedo hacer? Entonces, yo lo único que le contesto es, mira, yo soy cineasta, yo fui y hice una película. ¿Tú qué eres? Y me decía, uno, pues yo soy arquitecto. Pues vieras que todos los albergues de migrantes están a medio construir. Vete en las vacaciones y dona tu tiempo para... Yo soy cantante, pues haz una canción, un rap, lo que sea, hablando del tema que te toque. Yo estoy estudiando, bueno, pues de lo que sabe hacer cada uno, poner su grano, hacer algo, moverse, ya solo llegar a ver la película, toda esta gente que está conectada además, qué lindo, y toda la gente que llegó, ya eso es hacer algo, ya eso es moverte, ya eso es tomar un tiempo, ya eso es salir de tu zona de confort. Entonces yo creo que es eso, es hacer esto que están haciendo. Yo creo que esto es lo mejor que pueden hacer las universidades, ofrecer ver desde el arte, desde las artes, los diferentes temas que nos tocan como región, ¿verdad? Porque esto no es algo de Salvador ni de México, esto es algo pues mundial, pero si lo queremos decir de Latinoamérica. Eso sería. Creo que Gerardo tiene la mano levantada, no sé si quiere decir algo. Bueno, pues aprovecho la oportunidad. Muchísimas gracias por el documental, conmovedor, y creo que haces una labor extraordinaria en sensibilizar. Fíjate que me quedé pensando en esto que decías de la policía que ustedes heredaron en la posguerra, y ahorita en México estamos en esta situación de militarización, y creo que también sirve esto como advertencia para entender que las libertades no llegan y se quedan para siempre, que están en constante riesgo y que son frágiles y que hay que dar la batalla por ellas todos los días. Y en ese sentido creo que movilizaciones, ¿no? Que están inspiradas en estas tragedias, pues, afortunadamente han puesto de nueva cuenta como este cuidado, ¿no? En estas libertades, y hay una discusión bien interesante. Pues bueno, felicitarte, agradecerte mucho. Yo voy a pedir tus datos porque me gustaría estar en contacto contigo. Yo hago gestión cultural comunitaria, entonces es bien valioso este tipo de elementos y herramientas, no solo para la educación, sino para sensibilizar, ¿no? En lo local, en el barrio, sirve muchísimo. Entonces, muchas gracias, ¿eh? No, Gerardo, ya saben, yo puse ahí mi email, que es guinoglasesb@gmail.com, lo acabo de escribir, pero también pues con Alicia, Alicia lo puede entregar, o mi WhatsApp, no hay ningún problema. Y, esta no es, son 6 largometrajes y todos con temas pues, que tocan a México, y de hecho uno sobre México, que se llama María en Tierra de Nadie, que ha sido la más conocida, ¿no? Que de hecho ¿cómo se llama? La policía migratoria, perdón, es que se me acaba de ir, cambié el cassette, la policía migratoria que cuida a los migrantes en México La es Guardia Nacional.
o el Instituto de Migración, el Sí, Instituto Nacional de Migración. cuidan, que son los buena gente. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, ellos tomaron, bueno, la CNDH de México tomó como herramienta de sensibilización María en Tierra de Nadie y la pasó por todos los estados. El gobierno también y también los policías migrantes que los protegen, y lo hago entre comillas porque ellos tampoco se pueden meter demasiado, o sea, tampoco ellos es que tengan la gran capacidad como el ejército, ¿no? En México, que es espectacular, ¿no? Todo lo que pueden hacer el ejército, ¿no? Aquí también. Entonces eso, me quedo a la orden y también me encuentran en redes sociales, en Facebook, en Instagram, es Docu Zamora, el Instagram no es de trabajo, pero el Facebook sí, ahí me pueden escribir. No puedo agregar más gente, no sé por qué, pero ahí me pueden seguir y yo si me escriben yo contesto a todo el mundo, yo siempre voy a contestar, pero ahí queda mi correo, kinoclassb, y cualquier cosa con Alicia me quedo a la orden de lo que necesiten. Gracias, Gerardo. Creo que Marta estaba ahí pidiendo la palabra. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Marcela. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Bueno. Pues queda nada más agradecer la sensibilización, la contextualización que nos estás brindando dentro de la jornada que estamos realizando muy especialmente para conmemorar el asesinato de los jesuitas en El Salvador en 1989. Mueve muchas cosas escucharte y además también ver el documental. Creo que es importante poder transmitirlo, poder difundirlo y bueno, vamos a estar con esa labor también. Nos quedamos con esta tarea y esta misión que nos estás compartiendo y bueno, te haremos llegar la constancia de participación y el agradecimiento por parte de la universidad y esperemos que estemos por mucho tiempo en contacto. Claro que sí. Muchas gracias. A orden. Ojalá podamos vernos en persona pronto, pero muchas gracias. Muy lindo León, Guanajuato, me encanta. Así que, bueno, hasta que nos podamos ver, ¿no? Creo que por el momento ya son todas las preguntas. Yo creo que sí hay que digerir mucho de las emociones que ahorita se compartieron y estas reflexiones. Y bueno, te agradecemos y te hacemos llegar la constancia y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a todos.